verdad es este amor que florece bajo el sol. Oyentes, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Ganazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, posible gracias a la colaboración en estudios centrales de nuestra compañera y amiga, Dayana Álvarez, y de la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. En esta edición correspondiente a este martes 20 de junio del 2023, Día de la Bandera, vamos a recordar algunas cuestiones ligadas al hecho de mayor criminalidad que registra la historia argentina, como lo fuera el bombardeo del 16 de junio del 55 a un pueblo inerme que hacía sus cosas diarias, sus tareas cotidianas en la Plaza de Mayo. Para tener y comprender el tenor de estos criminales, refiriendo a algunas cuestiones, como dije, volcadas en el estudio que hizo la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Archivo Nacional de la Memoria, publicado como Bombardeo del 16 de junio de 1955, esta bajo la dirección de nuestro recordado y querido Eduardo Luis Duhalde. Hay una anécdota que el marino Máximo Rivero Kelly suele repetir con obsesiva recurrencia. El episodio ocurrió en 1977 a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas en vuelo hacia la ciudad de Londres, cuando, en deferencia a su condición de veterano aviador, fue invitado a la cabina para conocer a su tripulación. Allí estaba el copiloto, Ernesto Adradas. El visitante le preguntó a boca de jarro: ¿usted no volaba en la Fuerza Aérea? Adradas asintió. Rivero Kelly entonces dijo: mire, yo estaba en el avión que iba junto al que usted derribó sobre Puerto Nuevo en el 55. No se equivocaba. Adradas fue uno de los oficiales de la Fuerza Aérea que combatió a la aviación golpista. En tales circunstancias, desde su moderno jet Gloster Meteor, tumbó un North American AT-6 guiado por el guardiamarina Arnaldo Román, quien se salvó al eyectarse en paracaídas. Marino acotó, como al pasar: me enteré que por eso los peronistas le dieron una casa y un auto. Adradas no respondió. Según Rivero Kelly, la atmósfera en esa cabina se podía cortar con el filo de una navaja. También diría que uno de los presentes luego le susurró al oído pensar que ese hijo de puta siempre me dijo que era antiperonista. Quizá esa historia, o parte de ella, no se ajuste a la verdad, pero no deja de ser notable al encono que, a 22 años de los hechos, cita la fecha cuando fue escrito el trabajo que mencioné, el marino seguía sintiendo hacia su viejo adversario. Lo cierto es que, siempre y cuando tal diálogo haya realmente existido, el silencio de Adradas no habría sido gratuito. Él ahora era apenas un piloto civil al servicio de una línea aérea comercial, mientras que su interlocutor era un hombre de confianza del almirante Emilio Macera y, como tal, ejercía la jefatura de la Fuerza de Tareas 7 que operaba en la zona norte de Chubut. El destino había dibujado sobre ambos una verdadera paradoja. Es probable que Adradas pensara en él durante ese ya remoto día del 77. En ese caso, seguramente su memoria había retrocedido hasta el 16 de junio del 55, cuando los cañones de 20 milímetros que sobresalían bajo las alas de su Gloster Meteor vomitaron una línea de municiones trazadoras. Luego vería de soslayo una nave enemiga con la cabina envuelta en llamas. Esa misma escena sería vista por Rivero Kelly desde otro North America, mientras el jet de Adradas giraba hacia la base de Morón. El piloto de la nave abatida era rescatado de las aguas del Río de la Plata por una lancha de la Prefectura Nacional Marítima. Aquella escaramuza había sido el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, pero las circunstancias posteriores impedirían que Adradas disfrutara de semejante hazaña. La suya había sido, lo que se dice, una victoria pírrica. Prueba de ello es que tras aterrizar no fue recibido como un héroe. Ignoraba que
Estando en vuelo, su propia unidad se había plegado a la sublevación con una escuadra de 10 aeronaves. Y, mientras se recuperaba del combate en una habitación de la base, un sexto sentido lo alertó de que sus camaradas querían eliminarlo, ultimarlo. Por esa razón, logró esconderse tras una puerta situada en el pasillo que daba al casino de oficiales. Permaneció allí durante varias horas, mientras oía el ir y venir de sus perseguidores, quienes matizaban la búsqueda, haciendo sombríos comentarios sobre su persona. Luego del golpe del 16 de septiembre, el teniente Adradas fue dado de baja. A su vez, el guardiamarina Román fue el único aviador del 16 de junio que sería juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Su sentencia, 2 años de prisión y destitución. Tras el golpe, 3 meses después, ello quedaría sin efecto. En tanto, Rivero Kelly, al igual que el resto de los aviadores que atacaron la Plaza de Mayo, logró refugiarse en Uruguay. En esos días tenía 23 años y grado de teniente de corbeta. La nave de Rivero Kelly aterrizó en el aeródromo de Colonia, Uruguay. Fue el último de 6 North American AT-6 que llegaron a ese lugar. Otros 23 aviones habían descendido en el aeropuerto de Carrasco y 7 lo hicieron en Boisolanza, en tanto que un Gloster cayó al Río de la Plata frente a las costas de Carmelo. En total eran 28 aparatos de la aviación naval y 10 de la Fuerza Aérea con unos 100 sublevados. Estos, poco antes, habían tirado sobre la Plaza de Mayo entre 9 y 14 toneladas de trotil, provocando la muerte de unas 300 personas e hiriendo a 1 millar. Pero la moral de ellos era alta. El joven Rivero Kelly, por caso, estaba exultante, aunque siempre recordaría que esa noche fue la más fría de su vida, puesto que su única indumentaria era el overol de vuelo. Del 16 al 19 de junio, pernoctó en una pequeña barraca del regimiento de Colonia, junto con otros 5 camaradas. Luego fue llevado a Montevideo y se lo alojó en el regimiento del Cerrito de la Victoria, donde estaba el grueso de los fugados, entre ellos 2 líderes del complot, los capitanes Noriega y Bassi. El primero era el jefe de la base naval de Punta Indio y estuvo al mando del ataque a Plaza de Mayo y arrojó la primera bomba. El otro formaba parte del grupo organizador y tuvo a su cargo el copamiento del aeropuerto de Seiza, concebido como plataforma de reabastecimiento durante las sucesivas oleadas del ataque. Y sin temor a que se ofendan, y creyendo en la verdad pura y sin vuelta, me abalanzo y atropello sin más rienda, que yo mismo y lo digo pa' que aprendan. No cualquiera tiene tripas pa' ser macho, ni ser macho es un don que se lo arrienda. Tiene tripas el que canta las verdades y se mete como potro entre la hacienda. Cuando el hombre se planta y canta fuerte, pa' que sientan los sordos y es preciso, se hacen polvo las piedras en la frente y se enciende la sangre del sumiso. Si del puerco sacan carne pa' chorizo y aprovechan hasta el jugo de la osamenta, pobrecito del cristiano que ande solo, si anda escaso de coraje y experiencia. El que tiene miedo sufre y se hace al molde, tiembla solo sin que nadie le haga un gesto. También tiembla el agalludo por ser hombre, aunque a veces le esté sobrando un resto. Le confiao y pavote y por ser creído, y mirar pan de no deben los pobres. Me longearon la jeta y aunque duela, no me dieron ni calce pa' ser hombre. De gurí fui tratado como los perros, y aunque nunca hice caso a los rigores,
Me chusearon tan fuerte los malditos que en mi pecho ya no entran más dolores. Por ser bueno y confiado muere el cordero, ni un gemido lo acompaña en su agonía. Si el carnero no fuera tan cobarde, la majada sin reproche pastaría. Si mentira es reír cuando uno ríe y mentira es llorar cuando uno llora, es mentira el sufrir de los que sufren y es mentira el implorar de los que imploran. Tuve dudas al pensar que no era cierto y pensar que tuve dudas. Con los cuernos del buey hacen conciertos y se enojan cuando uno va desnuda. Por la oreja del burro se andan riendo y que el burro me perdone por la ofensa. ¿Cuántos ranchos calientes se verían si del burro se copiaran los que piensan? Y si mando esta advertencia ya sabida, no es por darle más bulto a la verseada. Es pa' aquellos que creen que pa' ser criollo solo basta con pulsar una encordada. Yo no soy cantor de mentas, pero canto en verso, canto en besos, canto de alma. Y si a veces digo cosas que abren llaga, que me escupan si no estoy haciendo patria. Comenzando la ilustración musical correspondiente al programa El Día de la Fecha, escuchábamos a nuestro artista elegido. Para tal fin, habló de José Larralde, quien interpretaba su propio tema, Pa' que dentre. Por su parte, durante las horas muertas de aquel forzoso impas, el capitán Rivero Kelly profundizó su amistad con otros camaradas de promoción como Santiago Martínez Autín, Carlos Corti, Eduardo Invierno y Horacio Estrada. A mediados de julio, mientras en Buenos Aires se han juzgado a los sediciosos que no pudieron exiliarse, los confinados en aquel cuartel montevideano recibieron con sumo beneplácito la noticia de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas solo había decidido concederles la baja a modo de sanción administrativa por su simple condición de prófugos. No menos alegría sintieron cuando el gobierno uruguayo, además de abrir las tranqueras del cuartel, les otorgó estatus de internados, lo que significaba un asilo político encubierto, y le otorgó documentación uruguaya. Tal vez para atenuar los sinsabores propios del desarraigo también se les dio una suma semanal de dinero, un traje confeccionado en una elegante sastrería de la avenida 18 de Julio, un perramus y hasta un cepillo de dientes. Lo cierto es que la vida en Montevideo no los sorprendió desamparados, por el contrario. Los pilotos fueron recibidos con mucha calidez por el entonces capitán del ejército Carlos Guillermo Suárez Mason, quien estaba en Uruguay desde 1951 por su participación en el levantamiento que comandaba Benjamín Menéndez contra Perón. Fue este, a quien todos llamaban Sam, quien alojó a Rivero Kelly y a otros oficiales en el céntrico Hotel Plaza Ramírez. Sucede que en aquella ciudad ya venía funcionando una suerte de comando golpista. De hecho, el líder de la Unión Democrática, Raúl Lamuraglia, era el enlace entre los exiliados antiperonistas y el presidente uruguayo, Luis Batlle Borberres, de quien, además, era consuegro. Al respecto, grande fue la sorpresa del capitán Noriega cuando, al agradecer la hospitalidad del gobierno anfitrión, el primer mandatario retribuyó su gesto con las siguientes palabras: vea, no se imagina cómo he rezado para que salga bien el plan de ustedes y pudieran matar al atorrante por Perón, que nos tiene al Uruguay bajo el zapato. Los autores materiales de la matanza, el 16 de junio de 1955, permanecieron en la capital uruguaya hasta días después de la caída de Perón. Al regresar a Buenos Aires fueron recibidos como héroes y reincorporados de inmediato y con honores a sus fuerzas. En tanto, la Policía Federal Argentina hacía trabajo de inteligencia sobre los grupos de golpistas refugiados en la capital uruguaya. Tanto es así que, según un informe suscripto por el subcomisario Francisco Corrado y el oficial subinspector José Mingolance, que fue incorporado en la causa civil Averiguación Hechos de Rebelión,
En la Plaza Libertad había un kiosco de libros de Arturo Matov, donde se reunían Américo Yoldi, San Martino, Torquis, Rodríguez Araya y Zavala Ortiz. Este último decía que era incierta la detención de Michel Torino y Nudelman porque debían haber huido. Asimismo, según ese mismo expediente, las personas investigadas eran Raúl Horacio Mason Lugones, alias El Oso Mason, exteniente de navío. Se le secuestraron panfletos, diarios y otros materiales firmados por el Partido Socialista, La Vanguardia en el exilio, Raúl Tomás Orsi, prófugo, Raúl Lamuraglia, como ya lo expresáramos, prófugo, doctor Emil Mercader, detenido y secuestrado en su domicilio, panfletos con la siguiente leyenda: no debe entregarse nuestro petróleo UCR. El doctor Ángel Garibaldi Corti, abogado de la Muraglia, secretario de este y quien tenía en su poder también papeles de la Muraglia que fueron secuestrados, que mostraban relación con Vicente Baroja y Raúl Migón. El comandante Mario Alfredo Bárcena, también implicado en los hechos. En diciembre del 54, el comandante Edardo Eugenio Ferreira le informó de la gestación del movimiento. Mencionó al comandante de la Vega, al capitán Cáceres, al teniente Wilkinson, como quienes le propusieron que se incorporara al golpe y que contactara a otros miembros de la Fuerza Aérea. El objetivo de los bombardeos fue imponer el terror, golpear en forma feroz e indiscriminada como escarmiento sobre el conjunto de la sociedad. Para ello, desde luego, se eligió como blanco un escenario simbólico de la movilización popular. Sin embargo, los aviadores que oficiaron como mano de obra de esa operación lo explican de un modo distinto. Se trataba, dicen, de una demostración de fuerza en el corazón del régimen, según palabras del teniente de corbeta Santiago Martínez Autín, a 54 años del episodio, en una conversación telefónica mantenida en el marco de esta investigación. Habla de la investigación llevada por la Secretaría de Derechos Humanos y agregó: nunca se contempló a la población civil como objetivo. Esos fueron, como se dice ahora, daños colaterales. Y hacerle mencionado el número de víctimas fatales en esa jornada, dijo: mire, no fueron tantos. A su vez, Rivero Kelly, en una entrevista realizada por Daniel Sichero para su libro Bomba sobre Buenos Aires, afirma: creo que ese día hubo 16 o 19 muertos, muy poca gente, porque después nosotros leímos todas las fuentes uruguayas que decían la verdad acerca de lo que pasaba. Hubo un trolebús en que murió la novia de un amigo mío que pasaba por ahí por Balcarce, a la vuelta de la casa de gobierno. Le alcanzó una bomba directa y debe haber matado a todos los pasajeros. Pongámosle, si se quiere, dice este criminal, unas 20 personas. En ningún caso los fallecidos llegaron al centenar, concluye. A ser bruto, ¿quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarrón, y así un dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de reja y pico, pala y pastor, y así un dicen clavé el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Y así dijo un día el patrón que en Inglaterra se habla mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser tan revirado y a no aguantarle la procesión?
Será por sabio que no entendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza para ser un bruto que alza la voz, sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón, y así según dicen nací varón porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? 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 José Larralde interpretaba de su propia autoría ¿Quién me enseñó? No fue menos significativa la lectura de la masacre efectuada por La Voz de la Libertad, como se llamaba la emisora radial de la base de Puerto Belgrano. El tirano, decía desde su guarida, ordenó la concentración del pueblo indefenso a la Plaza de Mayo sabiendo que iba a bombardearse la Casa de Gobierno si no se rendía. Ciudadano, sepa quién es el verdadero culpable de la masacre del 16 de junio. La Marina de Guerra nunca ha matado a nadie. El asesino es el propio presidente, concluía el mensaje. Durante la noche del 15 de junio de 1955, los jóvenes pilotos navales fueron a dormir, sabiendo que al día siguiente rociarían bombas de trotil sobre Plaza de Mayo. Ello, por caso, a Rivero Kelly no le quitó el sueño. No me acuerdo bien cómo dormí, pero debe haber sido con la típica actitud de la acción, como si uno tuviera una regata o un partido de tenis a la mañana siguiente, diría el criminal este, en una entrevista publicada el 12 de junio de 2005 en el diario Clarín. En esa misma página también expuso su visión sobre la posibilidad de matar a civiles en una acción de combate, expresando: el militar es un hombre que se coarta su propia libertad en forma voluntaria y libre para aceptar el sistema. Un sistema de dar órdenes y de cumplirlas. Esta es la educación típica de los militares en todas partes del mundo. Si uno piensa ahora, la racionalidad del ataque puede llegar a quebrar la cadena de mandos. Ninguno de los que atacaron ese día la Plaza de Mayo rindió cuentas ante la justicia. Si los criminales de 1955 hubieran sido castigados, quizá no hubiese existido un 24 de marzo del 76. Máximo Rivero Kelly cometería luego delitos de lesa humanidad como jefe de la base Almirante Sar de Trelew y de la Fuerza de Tarea 7 que operaba en la zona norte de Chubut. Durante la Guerra de Malvinas estuvo a cargo de la aviación naval. En octubre de 1982 integró el Estado Mayor de la Armada y en el gobierno de Raúl Alfonsín fue segundo comandante de esa fuerza. En 1984 publicó en el diario La Nación una suerte de mea culpa con el siguiente título: Reflexiones de un marino. Allí sostiene: empezamos a creernos muy calificados y con derecho a defender o a atacar ideas, o sea, para juzgar y por lo tanto condicionar a los gobiernos. Pero nuestra propia simbiosis nos guió hacia la creencia de que también podíamos intervenir para hacer algo mejor que suponíamos que no se hacía correctamente. En 1985, Rivero Kelly debió presentarse ante la justicia para responder por violaciones a los derechos humanos en la base Almirante Sar. Se trató del primer caso de un oficial en actividad de esa jerarquía en comparecer ante un juez por tales cuestiones. En 1987, Máximo Rivero Kelly fue beneficiado por la ley de obediencia debida. Desde entonces goza de un tranquilo retiro en su residencia de San Isidro sin ser citado a ningún juzgado a partir de la reactivación en 2003 de las causas por delitos de lesa humanidad. A Horacio Estrada se le imputaron 25 graves delitos cometidos como jefe de la ESMA. Participaba en torturas y ejecuciones. Intervino en la confección de pasaportes falsos para Alicio Gelli. Ya durante la democracia estuvo vinculado a la causa por contrabando de armas al Ecuador y Croacia. Apareció muerto de un disparo el 25 de agosto de 1998. El entonces teniente de corbeta Eduardo Invierno
evolucionó en su carrera y durante la dictadura llegó a ser el jefe del servicio de inteligencia naval. Estuvo involucrado en la muerte del empresario Fernando Branca y fue, además, una figura clave en el esquema de la represión ilegal. El ex teniente de corbeta Carlos Fraguío llegó al grado de contraalmirante en 1976. Estuvo al frente de la Dirección General Naval. Por desempeñarse en tal función, tuvo responsabilidad en los centros clandestinos de detención que funcionaban en la ESMA y en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina. El teniente de fragata Carlos Carpintero se desempeñó a partir de 1976 como secretario de Prensa y Difusión de la Armada. El teniente de corbeta Carlos Corti fue su sucesor en el cargo. Además, supo ser un visitante frecuente en la ESMA. El teniente de corbeta Alex Richmond, ya con grado de capitán de navío, fue en la última dictadura agregado naval en la Embajada Argentina en Paraguay. El teniente de navío Julio Gravaglia, por su parte, ya en situación de retiro, fue consejero de la Embajada Argentina en Washington durante el menemismo. Uno de sus colegas en ese destino diplomático fue el represor Julio Chirino. Santiago Martínez Autín se retiró de la Armada en 1974. Actualmente, bajo el seudónimo de Jacques Martínez, regentea una galería de arte. Por su parte, Jorge Mores Ruiz ascendió en su carrera hasta comodoro y fue ministro de Gobierno y delegado de la CIDE en La Rioja entre 1976 y 1977. Digamos al respecto que en ese lapso fue asesinado, entre otros, en su jurisdicción, el obispo Enrique Angelelli. Me fui despacio al tranquilo sobón de mi matungo viejo. Total, no tenía apuro en llegar. Cuanto más tardara, mejor. Ansina pudiera ser que se me fuera el temblor que tenía en el cuerpo. Nunca tuve el corazón tan apurado y tan quedado el aliento. Yo no sabía lo que era estar embretado hasta que vi sus ojos. Pa' colmo, a su estancia llegaban los doctores encochados del pueblo y las chinas relucientes en pilchas que valen mucha plata. Tuito el paisanaje sabía que yo estaba metido hasta la anca. Y no faltó el paisano comedido que me chusrió. Anda y dale una serenata, yo te empriesto la guitarra. Hasta ahí fui bien, después, ¿pa' qué hablar? Tal vez por creerme cantor, esa noche llegué hasta su ventana. Ya iba el chambergo una flor y en mi encordada el sol decía en mañana. La noche me dio su luna y ansina fue que la soñé mi fortuna, pero en después me volví sobre los pasos y antes de montar miré pensando, tal vez ni quiera saber que sueño con su amor, mejor me voy. Tal vez por ser soñador, esa noche me fui sin despertarla. ¿O acaso fue el corazón que imposible pensó poder besarla? La duda se hizo materera de ilusión
cerquita piano mi canto la razón. ¿Pa' qué pensar en volver si solo tengo el verso por fortuna? Tal vez ni llegue a saber que cuasi le cante, mejor me voy. Tal vez ni llegue a saber que cuasi le cante, mejor me voy. Mejor me voy, interpretaba de su autoría José Larralde, nuestro artista elegido el día de la fecha para ilustrar musicalmente este programa. El mismo 16 de junio, por decreto 9407, el presidente Perón convocó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que se constituyó a las 23 horas bajo la presidencia del general Juan Heriberto Molinuevo. Aunque prácticamente la totalidad de las tripulaciones de los aviones agresores, unos 90 aviadores de la Marina y de la Aeronáutica, se habían fugado del Uruguay. En tierra, unos 1000 efectivos de ambas fuerzas se habían entregado a las fuerzas legales. Según el general Franklin Lucero, fue decisión de Perón el no fusilamiento de los golpistas, y fue Lucero mismo quien trató en el Consejo de disminuir la culpabilidad de todos, en particular del contraalmirante Aníbal Olivieri, a quien, según sus propias palabras, dispensé siempre sincera amistad y procuré su absolución, y así lo hice presente al presidente de la República. Hasta respondía a un exhorto del Consejo con un informe que no expresaba el real y duro diálogo telefónico que había mantenido con él durante el desarrollo de los acontecimientos. El tribunal comenzó a sesionar el viernes 17 a las 17 horas, y entre sus primeras medidas dispuso que, excepto que se alzaran contra ellos acusaciones particularizadas y puntuales, los soldados y suboficiales detenidos recuperarían la libertad tan pronto prestaran declaración. Los detenidos de mayor rango resultaron el hasta entonces ministro de Marina, contraalmirante Aníbal Olivieri, quien en la práctica había sido el jefe militar de la cruenta intentona, y el contraalmirante de la Infantería de Marina, Samuel Toranzo Calderón. La causa lleva el número 26.237 y está caratulada Almirante Aníbal Olivieri y otros sobre rebelión militar, y documenta la existencia de 177 fallecidos y 272 heridos. Olivieri nombró defensor al contraalmirante Isaac Francisco Rojas, Toranzo Calderón al contraalmirante Teodoro Hartung. 3 meses más tarde, Rojas sería el vicepresidente del gobierno que formarían los militares que derrocarían a Perón, y Hartung sería ministro de Marina de la autodenominada Revolución Libertadora a instancias del propio Rojas. La instrucción y el juicio sumario de los cabecillas y partícipes en la sonada que habían sido detenidos insumieron 2 meses y concluyeron de condenas a reclusión por tiempo indeterminado para Toranzo Calderón y unos 12 oficiales de la Marina y la Fuerza Aérea convictos del delito de rebelión militar. En total, fueron procesados 34 oficiales de la Armada, incluyendo al exministro Olivieri y al contraalmirante retirado Raúl Lynch, 10 oficiales y un suboficial de la Fuerza Aérea y un único oficial del Ejército. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con los encausados, concentró sus responsabilidades en los jefes y, siempre que le fue posible, exculpó a los subordinados en lo que bien puede verse como un antecedente de la inicua y derogada ley de obediencia debida, hasta el punto de considerar no probado que el piloto de un avión naval derribado sobre la zona de Plaza de Mayo por un Gloster Meteor, poco después del primer bombardeo, hubiera participado en aquel ataque, ni que los jefes de las 3 compañías de infantes de Marina que intentaron ocupar la Casa Rosada supieran que estaban perpetrando un golpe de Estado. Tan pronto compareció ante el tribunal que sesionó en el Regimiento 1 Patricios en Palermo,
Aníbal Olivieri inició una confusa autojustificación en la que aseguró que hasta el 16 de junio había sido leal al presidente y a la revolución justicialista, pero que en los últimos tiempos veía a su lado corifeos insuperables del movimiento revolucionario que tiene una conducta amoral, que se han enriquecido en forma escandalosa, que tienen una vida privada igualmente escandalosa y son, sin embargo, los que están todavía a flote y con miras de triunfo, abundando en dichos por el estilo. Sí, Olivieri dijo que estaba por presentar la renuncia a su cargo cuando fue sorprendido por el bombardeo de la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo. En la mañana de ese infausto jueves, Olivieri se había internado en el viejo hospital naval de la calle Canalejas, hoy Felipe Vallese, en compañía de sus 3 ayudantes, los capitanes de fragata Emilio Eduardo Macera, Horacio Mayorga y Oscar Montes. Olivieri pidió que la responsabilidad en que pueden haber incurrido mis 3 ayudantes sea cubierta por mi responsabilidad, sugerencia que el tribunal adoptó al punto de liberar a los 3 después de que prestaran declaración sin siquiera procesarlos. La impunidad suele tener un precio altísimo. Los 3 continuaron sus carreras y ocuparían puestos protagónicos durante la última dictadura militar. Macera sería, en su calidad de jefe de la Armada, miembro de la primera Junta de Gobierno como comandante de la aviación naval. Mayorga sería el responsable directo del asesinato de 16 prisioneros y las graves heridas infligidas a otros 3 en la masacre de Trelew en agosto de 1972, y más tarde promotor y planificador del golpe de marzo del 76 que entronizó a su amigo Macera. Y Montes sería el ministro de Relaciones Exteriores de esa dictadura. Un día me fui del pago, la pucha que lo extrañé. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Cuando uno sale al camino es difícil de saber si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Cuanto más leguas se hacen, más quedan por recorrer. Los caminos son para irse, las penas son pa' volver. Los caminos son pa' irse, las penas son pa' volver. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer que no se me manque el zurdo sin llegar a Guanguelé. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Guanguelé. El hombre escarba en los otros buscando felicidad y se olvida de sí mismo, que es donde debe escarbar. Y se olvida de sí mismo, que es donde debe escarbar. Las razones son razones, si se puede razonar. A veces se anda pensando sin saber en qué pensar. A veces se anda pensando sin saber en qué pensar. Huellones de tierra y tosca que de chico recorrí. Arroyo, monte y viento, ellos allá y yo aquí. Arroyo,
arroyos, montes y vientos, ellos allá y yo aquí. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer que no se me manque el zurdo sin llegar a Guanguelé. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Guanguelé. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Guanguelé. Estaba José Larralde, esta hermosa milonguita que también le pertenece. Un día me fui del pago. Aníbal Olivieri no solo admitió haber ordenado disparar contra los civiles que rodeaban el alzado Ministerio de Marina, hoy edificio guardacosta, sede de la Prefectura Naval en la avenida de Mayo y Perón, entonces llamada Cangallo, incluso después de haber dispuesto un alto el fuego y enarbolar la bandera blanca de Parlamento. La bandera blanca y el cese del fuego, explicó Olivieri, era para que los enviados del ejército pudieran acercarse de modo de poder establecer con ellos las condiciones de rendición, pero no atañía a los civiles. Sin la menor sombra de arrepentimiento reivindicó haber ordenado mantener fuego graneado sobre los airados manifestantes que convergían sobre el ministerio, en su mayoría armados de palos y piedras. Los calificó Olivieri reiteradamente de guerrilleros, con años de anticipación a la aparición de los verdaderos brotes de esa índole. Y agregó que al ordenar que les dispararan había obedecido a sus más profundos sentimientos. Sostuvo que cuando llegó al Ministerio de Marina había fuego cruzado entre el ministerio y el lado opuesto, y que una de las primeras cosas que hizo fue asomarse a una ventana tratando de ver de dónde venía el ataque y hacia dónde se repelía, y vi, dice Olivieri, una multitud de individuos agazapados contra las paredes y obstáculos con evidente aspecto de guerrilleros. Olivieri prejuzgó que esas personas no podían estar allí simplemente por la indignación de ver tumbadas, muertas, mutiladas o heridas a centenares de otras personas que no estaban allí, dice, porque sino más que estarían en tareas definidas, y lo primero que tuve claro, concluye, es que esa clase de gente lo que quería era tomar el Ministerio de Marina, acaso incendiarlo. Por supuesto, prosigue, que no ordené parar el fuego, se jactó. Mi sentimiento fue, por el contrario, darles con todo. Yo no iba a dejar tomar el Ministerio de Marina por esa gente. Al redactar sus memorias 2 años más tarde, creo que el libro se llama 2 veces rebelde, agrego yo, Olivieri seguirá reivindicando haber ordenado disparar a los civiles. Argumentará entonces que el ministerio estaba rodeado no por pueblo, sino por una turba mercenaria que cerraba su cerco para incendiarlo con todos quienes se encontraban adentro. Fuera, cientos de guerrilleros bien pertrechados y adiestrados buscaban protección en cuanto objeto encontraban y agazapados avanzaban cerrando el cerco. Era evidente que se trataba de gente desde hacía tiempo reclutada, adiestrada y pertrechada, exagerará Olivieri. El tribunal dio por bueno que Olivieri no había sabido de la sonada hasta que comenzaron a caer bombas en Plaza de Mayo, y no le reprochó en absoluto que hubiera ordenado disparar sobre los partidarios del gobierno constitucional, ni lo juzgó por ello, de lo que puede deducirse que en importante medida compartía sus sentimientos de aversión a los descamisados. Como si él no se hubiera revelado, Olivieri apenas fue condenado a 1 año y medio de prisión menor y destitución por no haber puesto todos los medios al alcance para evitar una rebelión ajena. En sus memorias, Olivieri escribiría que este movimiento subversivo del cual formaba parte, tenía larga gestación
y numerosas ramificaciones civiles y militares, pero como fue descubierta su preparación por el Servicio de Informaciones de la Aeronáutica, Toranzo Calderón había decidido lanzar el golpe de todas maneras, aún sin contar con el alistamiento de las tropas del ejército que debían participar bajo la conducción de los generales Justo León Bengoa y Pedro Eugenio Aramburu. Si bien el general Bengoa no se alzó en armas, después de la matanza fue dado de baja. En cambio, Aramburu se las ingenió para seguir la actividad. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas dio a conocer su fallo el 10 de agosto, tras haber evaluado las responsabilidades de 36 marinos, 11 aviadores y un oficial del ejército. Fue de una extremada levedad e incurrió en algunos lapsus como disipar sumariamente las dudas sobre la conducta de uno de los militares, afirmando que era adicto al gobierno, muy ilustrativos acerca de su escasa disposición a ir a fondo en defensa de la Constitución y del gobierno legítimamente constituido. Ya hemos dicho que para el tribunal no estaba probado que el ministro Olivieri supiera de la existencia de la conjura con anticipación a la explosión de las primeras bombas, ni que hubiera participado de alguna manera en la conspiración, a pesar de haberse constituido en la sede del ministerio y puesto al frente de los alzados, sin haber ordenado arrestar a los líderes del alzamiento, esto es, el vicealmirante Benjamín Gargiulo y el contraalmirante Toranzo Calderón, con quienes, por el contrario, había confraternizado y de que hubiera dado la orden de hacer fuego graneado sobre los civiles que habían sitiado el edificio. Me ofrecieron con chavo para ir tirando. El trabajo anda escaso, la paga estrecha y el lomo es ancho. Porque tengo a mis hijos que a puro brazo los estoy criando. Me prendo a cualquier cosa, el hambre es mucho y el pan escaso. Clavo el hacha en el árbol, saco los yuyos, armo el andamio. No tengo oficio fijo, de muy chiquito viví cinchando. Hoy no tengo derecho ni pa' embromarme dentro el salario. El patrón ya me dijo que si me enfermo no se hace cargo. La pucha que valgo poco, si no me alcanza ni pa' cigarro, y el hueso que llevo a casa dentro del pecho me está golpeando. Si me agarra la rabia y pego el grito, me estoy pensando que mis pobres cachorros no tienen culpa pa' darles cargo. El sabio y diga si mi trabajo no vale de algo, que el sabio me conteste si pa' tranquearla no soy un galgo. Si él sabe todo eso, sabe de sobra que es poco el pago. Por saber tantas cosas hacen que el pobre reviente de asco. Pucha que valgo poco, si no me alcanza ni pa' cigarro, y el hueso que llevo a casa dentro del pecho me está golpeando. Si me agarra la rabia y pego el grito, me estoy pensando que mis pobres cachorros no tienen culpa pa' darles cargo.
Acabamos de escuchar Grito Changa, de y por José Larralde. El tribunal apeló al retorcido argumento de que no había podido demostrarse que Olivieri contara allí con efectivos que le permitieran dominar a las fuerzas rebeldes, al mismo tiempo que consideraba acreditado que el ministerio había organizado la defensa con el objetivo de que el edificio no fuera tomado por los civiles que lo rodeaban. Aclaraba, mejor dicho, que había ordenado que no se hiciera fuego contra el personal del ejército. Vale decir, había ordenado que únicamente se siguiera disparando a los civiles, lo que dejó tácitamente establecido que para el tribunal hacerlo no solo no era delito, ni siquiera era una infracción a los reglamentos. Así, el tribunal consideró acreditado que Olivieri había ordenado a los sublevados cesar el fuego e izar una bandera blanca de parlamento alrededor de las 3 de la tarde, pero evitó decir una sola palabra sobre el hecho descrito por varios testigos de que los infantes de Marina habían vuelto a abrir el fuego muy poco después, al parecer envalentonado por la aparición de los reactores Gloster Meteor, piloteados por los oficiales de la Fuerza Aérea Rebelde, que ametrallaron y bombardearon a los civiles que, convocados por la CGT, estaban congregándose en la Plaza de Mayo y sus alrededores. El tribunal también consideró probado que Toranzo Calderón había intervenido en la organización y dirección de un movimiento armado con el objetivo de derrocar al gobierno de la nación y, es más, que había actuado en la dirección de ese movimiento subversivo conjuntamente con su jefe inmediato superior, el contraalmirante Benjamín Gargiulo. Y él dio por probado que Toranzo Calderón había recibido y transmitido muchas órdenes durante aquellas pocas horas tan aciagas. Dicho de otro modo, consintió que las mayores culpas le fueran endosadas al occiso. Recordemos que Benjamín Gargiulo se quita la vida en el Ministerio de Marina, y a él se refiere. A media mañana, Toranzo Calderón había reunido a los oficiales participantes del putsch en su despacho y ordenado, como primera medida, el apresamiento de los que intentaban resistirlo. Consideró acreditado el tribunal. Y 5 minutos después de que la aviación naval iniciara el bombardeo de la Casa Rosada y sus alrededores, es decir, a las 12:45, le ordenó al capitán de fragata, Juan Carlos Argerich, al mando de tropas del Batallón de Infantería de Marina número 4, que ocupara la Casa de Gobierno. En sus memorias, Olivieri describió el primer ataque de aviación naval a la Casa Rosada y sus adyacencias, que se produjo a las 12:40, y dijo que estaba sincronizado con el asalto de secciones de Infantería de Marina que, al mando del capitán de fragata Juan Carlos Argerich, esperaban listas para emprender aquel ataque suicida protagonizado por los disciplinados y valientes hombres del personal subalterno que atacaron con extraordinaria intrepidez. Sobre ellos se hacía fuego desde todas direcciones, para decirlo mejor. Solo la ayuda de Dios y su admirable adiestramiento evitó que todos quedaran tendidos para siempre, agregó. Exageraba mucho, porque aquel ataque suicida concluyó tan pronto los granaderos opusieron resistencia al asalto, y durante el mismo no murió ningún infante de Marina y casi todos pudieron replegarse hacia el Ministerio de Marina sin ser heridos. El tribunal consideró un atenuante de la conducta de Toranzo Calderón que hubiera obedecido las supuestas órdenes de Gargiulo y que hubiera consentido el repliegue e incluso la rendición de los infantes enviados a la Casa Rosada apenas iniciado el combate, en aras de evitar la pérdida de vidas y la producción de mayores daños. También el tribunal consideró un atenuante que hubiera tomado muchas de sus resoluciones bajo el apremio de evitar que civiles armados se apoderaran del edificio. Toranzo Calderón fue acusado de rebelión en el grado de promotor o cabecilla. El tribunal entendió que, si bien el Código de Justicia Militar reprimía esa conducta con la pena de muerte, también preveía que se aplicara la pena inmediata inferior cuando concurrieran prevalentemente circunstancias atenuantes como las descritas, por lo que lo condenó a reclusión por tiempo indeterminado con la accesoria de degradación.
bajé al poblado, pucha que andaba con ganas de agarrarme un pedo flor. Con que me dije hay una, si no agarré ninguna, y no hay quien fíe ni un trago de favor. La liebre una luz con tanta bala, mi viejo 12 chico ni tosió. Las balas del pueblero pelaron los potreros, haciéndole un agujero al pobre peón. Ayer bajé al poblado, puta que andaba con ganas de pelearme hasta con Dios. Mira un poco para abajo, tírame algún trabajo, mira que yo en todavía creo en vos. La liebre es una luz con tanta bala, mi perro ni la ve pa' dónde va. Entre los pajonales se han enredado mis males por un cuerito blanco que es mi pan. El asunto viene, duro viene. Alguna changa y algún cuerito casi que a veces alcanza. No le voy a decir que pa' mucho, pero mucho no hace falta tampoco. La macana es con los del pueblo, traen unas brutas escopetas, ¿sabes? Y entre que no hay trabajo y entre que vienen tantos, vio, y pa' nosotros nada, vio, ¿qué va a hacer? La liebre es una luz con tanta bala, mi viejo 12 chico ni tosió. Las balas del pueblero pelaron los potreros, haciéndole un agujero al pobre peón. Y entre los pajonales se han enredado mis males por un cuerito flaco que es mi pan. Concluyendo la ilustración musical del programa El Día de la Fecha, escuchamos a José Larralde en otro tema que le pertenece. Ayer bajé al poblado. Con esto nos vamos a despedir, si Dios quiere, hasta la semana que viene, con una nueva puesta del aire de Yo Nací en Este País, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, con dos reflexiones muy breves acerca del tema que tratásemos hoy. En primer lugar, queda a las claras expuesto que la benevolencia con que se jugó a estos criminales tuvo el apoyo en algunos militares de hacer valer, primero, su condición de camaradas por sobre calificarlos como enemigos de la nación argentina, no tengo dudas. Privilegiaron su condición de camaradas por aquella que debía haberlos calificado, traidores a la patria y enemigos declarados del pueblo argentino. Y en segundo lugar, la cobardía que siempre ha mostrado, como la mostró Olivieri, cuando temía que el pueblo ingresase al Ministerio de Marina y lo hubiese quemado, tal vez el merecimiento que tenían, pero
en ese momento se mostró más que nunca esta camaradería de la cual hablo, reprimiendo al pueblo y dejando intactos los resortes de poder que permitieron el derrocamiento de Perón el 16 de septiembre posterior y el advenimiento de la dictadura del 24 de marzo del 76, de los cuales, y como vimos, los hilos conductores también quedaron expuestos. Con esto nos vamos a despedir hasta el próximo martes, si Dios quiere. Patria o muerte venceremos es la consigna. Pásenla bien, gracias por su atención. Chau.